Bueno, volvemos con la serie de charlas. La próxima charla se llama Ciberriesgo Sistémico, Marcos de Ciberseguridad para Clientes y Proveedores, Importancia y el caso SWIFT CSP 2020. Esta charla va a estar a cargo de Reinaldo de la Fuente. Reinaldo es socio director de la empresa Datasec, es ingeniero en informática egresado de la Universidad Católica del Uruguay, con un MBA emitido por la IEEM de la Universidad de Montevideo. Cuenta con 20 años de experiencia coordinando proyectos de auditoría de sistemas, gestión de riesgos, gestión de la continuidad de negocio, gestión de seguridad de la información y buen gobierno de la tecnología de la información. Cuenta con las certificaciones de ISACA CISA y CERRISC. Reinaldo, un placer, un gusto tenerte nuevamente por aquí, por SIGRAS. Te invito a que cuando quieras comience con tu charla. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Bueno, un gusto, como tú dices, para nosotros estar nuevamente acompañando el SIGRAS, más en este año tan especial, que creo que también nos deja muchas lecciones para trasladar al mundo del buen gobierno de la tecnología y de la gestión de riesgos y de la ciberseguridad. Eso fue un poco lo que me inspiró al tema de este año, hablar de ciberriesgo sistémico y conversar un poco de los marcos de referencia y de las acciones que a nivel de organizaciones y también a nivel de sectores debemos de llevar adelante para gestionar adecuadamente estos riesgos. Permítanme decir que, bueno, un poco hoy, recapitulando cuántos años hace que participamos del SIGRAS, veía en mi registro de la ISACA que en junio del 2000 no me certificaba, estaba aprobando el examen de CISA, o sea que bueno, hace ya 20 años que estoy un poco cercano a la ISACA a nivel personal, a nivel familiar, bueno, tengo algunos años más en la espalda. Así que bueno, es un gusto y quisiera comenzar por felicitar a toda la comisión directiva por el excelente trabajo. La verdad que cuando uno a veces piensa en un evento de este tipo online, nos puede surgir algunas dudas y lamentablemente no he podido asistir a todas las charlas, pero las que he visto realmente ha sido excelente y quiero un poco adelantarme a felicitar a todo el equipo. Entonces, bueno, un poco de qué queremos hablar cuando hablamos de ciberriesgo sistémico. Este es un tema que venimos trabajando desde hace muchísimos años en lo que tiene que ver con la ciberseguridad en general y lo que tiene que ver con el riesgo asociado a sufrir un incidente de seguridad de la información y ciberseguridad. Pero en los últimos años realmente los escenarios están cambiando, se están comiendo cada vez más complejos, cada vez más globales, cada vez más interconectados. No debemos preocuparnos solo por nuestra empresa o nuestra organización, sino por todo el sector al cual pertenecemos. Un poco un primer concepto central que de alguna manera quisiera comentar, o si se quiere como uno plantear un resumen de lo que quiero contarles, es considerar que todas las organizaciones deben de poner atención y tener como objetivo no solo evitar sufrir un ciberincidente que los afecte en su continuidad operativa particularmente, sino también pensar en todo el sector al cual pertenecen, en toda la cadena en la cual participan, en sus proveedores, en sus clientes, en los proveedores, en sus proveedores, y en qué medida un incidente que afecte a algún punto de esa cadena puede generar un riesgo que se materializa a un nivel mucho más importante, generando una falla mucho más catastrófica de todo el sector, ¿no? Entonces, si se quiere, un lema que hemos escuchado mucho en este año es el concepto de cuidarnos entre todos a nivel personal, en el contexto de la pandemia. También esto aplica al mundo de la ciberseguridad y aplica a nivel de sectores, a nivel de los servicios financieros, a nivel de la salud, a nivel de cada uno de los sectores. Los actores que participan deberían de empezar a tener un enfoque mucho más sistémico, trabajando en conjunto. Hay muchos sectores que obviamente lo vienen haciendo esto desde hace muchos años, hay otros que tal vez no, que de alguna manera esta transformación digital tan acelerada que venimos viviendo incluso en este año
nos ha llevado un poco de arriba y debemos atacar esto de una manera mucho más integral, colaborativa, compartiendo información, desarrollando marcos de referencia para atacar al ciberriesgo, no solo en nuestra empresa, sino también en todo el sector. Y ese es un poco el concepto de esta charla que hoy quería compartir con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lecciones nos deja la pandemia, ¿no? Es decir, yo decía, el ver semana tras semana, día tras día, la respuesta que llevan adelante los diferentes países al escenario de pandemia que estamos viviendo. Yo siempre digo un poco por sesgo profesional, uno tiende a trasladar muchos conceptos de otros temas a nuestra realidad, ¿no? Del mundo de la ciberseguridad, del mundo de la gestión de riesgos, y realmente entiendo que nos está dejando muchas lecciones para aplicar también a la hora de atacar el ciberriesgo, a la hora de atacar los incidentes que enfrentamos en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? El concepto de riesgo sistémico creo que es también muy conocido por muchos, y es cuando en definitiva un evento o una serie de eventos provoca un fracaso catastrófico en todo un sector, ¿no? En este caso lo que estamos pensando es en un ciberincidente que afecte a una organización y que genere en definitiva un fracaso catastrófico para todo ese sector. Hemos visto, si se quiere, algunos amagues o pequeños incidentes que podrían haber llegado a efectos más catastróficos en el sector financiero en algún momento a lo largo de los últimos años, pero también en muchos aspectos es un evento que está por verse, ¿no? Es decir, mucha bibliografía dice, bueno, cuando estemos ante un evento sistémico, ahí nos vamos a dar cuenta, en muchos casos todavía no hemos llegado a eso, pero lo cierto es que el escenario de pandemia yo creo que nos ha demostrado si este evento de la pandemia de alguna manera ha generado efectos catastróficos en distintos sectores de la economía a nivel global. Y lo interesante es que hay un informe que tal vez muchos de ustedes han leído a lo largo de los años, que es el informe de riesgos globales del Fondo Económico Global, que es interesante pensar que este es un informe que viene de hace muchos años, y el informe del 2019-2020 planteaba claramente que el riesgo de una enfermedad infecciosa que tuviera un impacto global era el 10º riesgo más importante a nivel de impacto. No sé si lo ven claramente acá en pantalla, pero es este que está aquí en rojo un poco solito, con un alto nivel de impacto, pero una probabilidad relativamente baja, ¿no? Y ya ese informe dejaba muy claro las debilidades a nivel global en todo el sector en todo el sector de la salud para atender una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este no es un evento que en definitiva no estuviera en el radar, sí lo estaba, obviamente con otra probabilidad, porque obviamente la probabilidad no es que haya necesariamente cambiado, no es que esto ahora pase todos los años que tengamos una pandemia, y claramente se ha materializado. ¿Por qué quería arrancar con este informe? Porque en definitiva este mismo informe tiene con un nivel de impacto superior y con un nivel de probabilidad también mucho más importante, muchos tipos de riesgos vinculados al mundo de la ciberseguridad, ¿no? En lo que son ciberataques, aquellos que lo pueden ver en violeta, ciberataques, ¿no? Fallas en la infraestructura crítica, fuga de datos o robo de datos, y recientemente un riesgo nuevo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, digamos, que puede tener efectos maliciosos o dañinos para el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿por qué quería traer esto? Por eso, ¿no? El escenario de pandemia nos está mostrando cómo estos riesgos que ya tenían en el radar se materializan, tienen efectos, en definitiva, muy importantes. El caso de la pandemia ha tenido, obviamente, efectos catastróficos en muchos sectores de la economía. En definitiva, hoy estamos ante el plan de contingencia que la tecnología nos permite, ¿no? De teletrabajar, de tener este evento global en forma online. Pero pensemos si no hubieran estado estas alternativas, bueno, el impacto catastrófico
para el sector educativo, para el sector de servicios, para una cantidad de sectores que en definitiva se está materializando. También lo vimos en su momento en el sector de la salud, ¿no? El efecto catastrófico y de alguna manera que tuvo en muchos países del mundo, el desborde que la pandemia generó. Entonces, ya no son eventos tal vez tan teóricos, sino son cosas que de alguna manera la pandemia nos ha permitido visualizar, y bueno, un poco lo que yo quería traer en el día de hoy era trasladar esto al mundo de la ciberseguridad, ¿no? En definitiva, esta pandemia nos ha hecho evidente ver que este mundo en el cual hay rápidos flujos de personas, de datos, de bienes, de información, tiene un nuevo tipo de riesgo incorporado que puede tener efectos catastróficos, y el mundo de la ciberseguridad no está exento de esto, ¿no? La complejidad que ha tomado la ciberseguridad, las ciberdefensas, la interconexión de los sistemas, en muchos casos puede llevar a que distintos eventos tengan consecuencias no previstas, ramificaciones no previstas, y generen ese impacto sistémico que de alguna manera tanto deseamos, obviamente, evitar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el concepto de por qué de la pandemia veníamos a esto. Me parecía interesante esa analogía de alguna manera, y que de alguna manera a nivel personal me fue llevando en el hilo conductor para la charla de hoy, ¿no? Cuando hoy hablamos del Foro Económico Global, también ahí hay otros informes muy interesantes. Después, cualquier información que deseen con respecto a lo que planteado hoy, con gusto les comparto todas las referencias y toda la bibliografía. Hay muchos informes, la verdad que un poco trabajando para la presentación, investigando, encontré una gran cantidad de informes llevados adelante por distintas organizaciones a nivel global, sobre todo en Europa, vinculados a los escenarios de ciberriesgo sistémico, ¿no? Incluso en la Unión Europea hoy hay un comité de riesgos sistémicos, y dentro de ese comité global de la Unión Europea, un comité específico vinculado al ciberriesgo sistémico, ¿no? O sea que es algo muy presente, muy vigente en este momento, ¿no? Entonces, sin duda que, como decíamos, a nivel de riesgos operativos, todos aquellos de ustedes que trabajen en ese sector, la gerencia de riesgos o a nivel de seguridad de información, el escenario de riesgo obviamente asociado a un incidente de seguridad a nivel particular, local, de nuestra región, lo tenemos claro hace muchísimos años y se viene trabajando. La diferencia es el incorporar en ese análisis de riesgo, en definitiva, este tipo de escenario en el cual un evento particular en un actor de la cadena de nuestro sector o de nuestra propia organización o de un proveedor de nuestro proveedor pueda en definitiva afectarnos a nosotros y a todo el sector, generando efectos adversos que van más allá, obviamente, de la tecnología, ¿no? Que van a la salud, a la seguridad personal, a la seguridad económica y a la seguridad nacional de los países, ¿no? Este es un tema que de alguna manera en muchos países de Latinoamérica a veces nos cuesta visualizar, y es el escenario de ciberataques a nivel de países, a nivel de estados, el robo de información a nivel global entre países, y esto es algo que realmente está generando mucha preocupación en otros países del mundo, y es algo real, ¿no? Y que puede, en definitiva, un ataque bélico, si se quiere, ya a nivel técnico, pueda generar un efecto catastrófico en una sociedad o en un sector de la economía, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva acá el concepto central es: hay una cantidad de diferentes tipos de incidentes que, en definitiva, podrían llevar a un ciberataque, una falla técnica, un error humano, que en definitiva, luego por medio de un proceso de contagio y de amplificación, que vamos a ver un poquito cómo se puede dar, lleve a ocasionar pérdidas cada vez más importantes, a nivel económico, a nivel físico, a nivel de vidas humanas, y también, obviamente, de otro tipo de riesgos. Acá también entra muchos de los informes que podemos ver a nivel global son de compañías de seguros, ¿no? Que están estudiando y analizando cómo asegurar este tipo de eventos,
que en definitiva tiene consecuencias a veces muy difíciles de ponderar, de previsionar y de proyectar, ¿no? Entonces, este es un poco el concepto de ciberriesgo sistémico, ¿no? Un incidente localizado en una organización que luego tenga un efecto de cascada, de contagio, que se vaya ramificando de diversas formas y teniendo un impacto mucho más global. Disculpe que creo que hay alguna pregunta, no sé cómo estamos manejando normalmente eso, Maximiliano, si es al final que contestamos las preguntas. Eso. Reinaldo, sentite libre como a ti te quede más cómodo. Podemos responder las preguntas al final, pero si te parece mejor ir respondiendo a la medida que vayan surgiendo, viste que ahí en Q&A te aparecen las preguntas. Sentite libre de manejarte como a ti te parezca mejor. Lo vemos en el caso de la FinTech que Enrique nos está preguntando. Vamos a analizarlo, no creo que sea, es un caso interesante y hay también mucho que se está trabajando a nivel global de generar marcos de referencia que también cubran a la FinTech para no provocar distintos tipos de riesgo. Después tal vez veamos al final las preguntas y contesto con gusto, pero justo veía que me tintineaba la pantalla y quería atender el tema, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, como decíamos, este es un concepto central. ¿Cómo se puede ramificar, cómo se puede viralizar, cómo se puede, en definitiva, expander ese efecto, ese contagio que puede provocar un evento concreto en una organización? Bueno, existen distintos tipos de categorías de fallas sistémicas, vamos a ver distintas características que son interesantes analizar. Acá vemos tres grandes conceptos: el efecto de un evento en cascada, de una vulnerabilidad común o de casos independientes. El efecto de cascada tal vez es el que más fácil visualizar. Falla, en definitiva, un actor relevante, un actor central de un sector de la economía, y esa falla, en definitiva, entra a generar otro tipo de fallas, otro tipo de ramificaciones, falta de confianza en todo el sector, que en definitiva, o corrupción de datos, que en definitiva se ramifica a nivel de todo el sector, y eso termina generando una falla sistémica, ¿no? Hay muchos actores en distintos sectores de la economía que tienen una posición muy dominante o que tienen un rol clave. Por eso, por ejemplo, hoy vamos a hablar del caso de SWIFT en particular, porque en definitiva, bueno, es un actor clave a nivel de pagos interbancarios a nivel global. También están las cámaras compensadoras a nivel financiero en cada país, que también son un actor central de la cadena de pagos, ¿no? Entonces hay una serie de actores, también hay proveedores técnicos de tecnología, de distintos tipos de servicios que en el caso de verse afectados también puede tener una ramificación en todo el sector. También existen otro tipo de incidente en el cual también una corrupción de datos en un actor se ramifica a nivel de todo el sector, generando dudas sobre la calidad de la información, sobre la integridad de la información que se puede estar manejando a nivel de todo un sector, ¿no? Entonces, eso es un evento, en definitiva, en cascada. La categoría de vulnerabilidades comunes es cuando, en definitiva, existe, por ejemplo, una vulnerabilidad técnica que se ha hecho pública, tal vez de forma muy reciente, que está ampliamente difundida en una gran cantidad de actores de ese sector de la economía, ¿no? Esto es una vulnerabilidad técnica cualquiera, que en definitiva hemos tenido muchos ejemplos de vulnerabilidades técnicas que son aprovechadas por cibercriminales para, en definitiva, explotando esa vulnerabilidad, atacar a una cantidad de actores de un mismo sector. Entonces ahí no es un efecto, en definitiva, encajado, sino es la misma vulnerabilidad ampliamente difundida en un mismo sector que es explotada en paralelo, digamos, al mismo tiempo, y eso genera un efecto sistémico por la caída de muchísimos actores de ese sector de la economía. Hemos visto ejemplos de distintos ataques de ransomware en los últimos años que han explotado esas vulnerabilidades comunes en muchos actores, a nivel de sectores financieros, a nivel de países, que en definitiva, explotando ese conocimiento, generaba un efecto muy importante para todo un sector. Y después el caso independiente es un escenario un poco más teórico, en el cual, en definitiva, los ciberatacantes
en paralelo atacan a varios actores de un mismo sector de la economía, generando también dudas, generando interrogantes, generando corrupción de los servicios, y eso, en definitiva, por efecto de contagio, por efecto de falta de confianza, por efectos, en definitiva, imprevistos, genera un impacto mayor que la simple caída de algunos sectores o de algunos actores, sino un efecto para todo el sector, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de fallas sistémicas que se pueden dar. Las características que en definitiva determinan ese evento, el hecho de que ese evento se contagie, de alguna manera ya algunas las he mencionado, y una es, de alguna manera, el hecho de las vulnerabilidades frecuentes que se encuentran ampliamente instaladas a nivel de nuestra infraestructura tecnológica, ¿no? Es decir, la gestión de vulnerabilidades es obviamente una medida muy importante en este contexto, y hoy el hecho de que tal vez haya muchas vulnerabilidades conocidas, ampliamente instaladas en un sector de la economía, pueden ser explotadas, como por ejemplo en este caso, decíamos en los casos de Heartbleed, de NotPetya, de WannaCry, en el cual se explotaron vulnerabilidades técnicas y se generó un ataque con una amplísima ramificación que infectó miles de equipos a muchísimos países a nivel global en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? Los puntos únicos de falla, también un poco lo mencionaba, y en definitiva es ese hecho ineludible en el cual en distintos sectores de la economía hay actores insustituibles, ¿no? Es decir, tal vez técnicamente se pueden sustituir, pero en definitiva son actores que tienen un rol clave, que en definitiva se convierten en un punto único de falla, y en la medida que ese actor pueda tener un incidente que afecte su continuidad operativa, genera ramificaciones para todo el sector en el cual participa, ¿no? Eso también, pensando en algunos países, puede tener una situación más o menos expuesta a este tipo de casos. Pensando en el Uruguay en particular, creo que por un tema a veces de escala de nuestra economía, tenemos muchas concentraciones a veces de ciertos actores que tienen una posición dominante y tienen un rol muy importante, que en definitiva en el caso de verse afectados podría generar un efecto muy importante, por ejemplo, en la cadena de pagos, o en distintos sectores, por ejemplo, como en el caso de la salud, a nivel de transporte, a nivel del gobierno. Obviamente que la falla podría generar efectos sistémicos, ¿no? Entonces, eso creo que son conceptos importantes a compartir y a ir analizando, ¿no? Hay otros elementos que también son importantes considerar de cuándo un incidente, en definitiva, qué atributos puede tener tanto nuestro contexto como el incidente, como para llevar a que ocurra un efecto sistémico, ¿no? Es decir, eso también la bibliografía a nivel internacional analiza cómo distintos riesgos asociados al incidente en sí mismo o al contexto de nuestra organización o de nuestro sector puede llevar, obviamente, a esa zona que vemos en este cuadro de impacto sistémico, ¿no? Obviamente si nuestra organización o nuestro sistema, o nuestro sector es resiliente, tiene una adecuada, digamos, estrategia de continuidad operativa, tiene ciertas redundancias, tiene capacidad, tiene espacio, va a estar mucho mejor preparado y tiene un riesgo menor, obviamente, desde su contexto a nivel de vulnerabilidades, para ser víctima de un incidente sistémico. Si por el contrario nuestro sector no tiene capacidad, no tiene resiliencia, tiene, por ejemplo, una homogeneidad técnica en un sentido negativo, porque tal vez es un sistema obsoleto, con muchísimas vulnerabilidades, ampliamente ramificado por muchos actores del sector, nos pone en una situación de riesgo sistémico mucho más preocupante. Y por otro lado, obviamente, están los atributos del incidente, del atacante, ¿no? Y es, en definitiva, esa capacidad destructiva, esa capacidad de contagio, esa sofisticación que hoy estamos visualizando en muchos tipos de ataques, que hace que también tenga un riesgo mucho más importante para convertirse en
en un riesgo que tenga un efecto sistémico para todo el sector, ¿no? Eso, bueno, estos son algunos de los atributos en ese sentido, la criticidad, ¿no? Es decir, del sector, obviamente, ¿no? La importancia de los sistemas, de la organización, ¿no? Obviamente, cuanta mayor criticidad, en definitiva, tienen esos actores, ese sector, mayor, obviamente, el riesgo de que pueda tener un efecto contagio, un efecto sistémico, el grado de interconexión que tienen los sistemas en ese sector. Por ejemplo, el sector financiero, obviamente, es un sector ampliamente, digamos, atacado en los últimos años y, en definitiva, que viene trabajando este tema con mucha seriedad desde hace mucho tiempo, por ese grado de interconexión que también lo expone, en definitiva, a que un pequeño incidente en un actor se ramifique de forma muy rápida y con un efecto muy rápido en el resto de la cadena, ¿no? Hablábamos de la resiliencia, que en definitiva qué capacidad tiene de resiliencia el sector como todo, ¿no? Es decir, no solo nuestra empresa, sino ese sistema de interconexiones que existe en el sistema financiero, en el sector de la salud, a nivel de gobierno, ¿no? En diversos sectores de la economía. Y el tema de la homogeneidad, decíamos, y bueno, si todos los sistemas son iguales, usamos la misma infraestructura tecnológica, el mismo software, la misma aplicación, por un lado tiene aspectos positivos porque nos permite analizar el riesgo de una forma mucho más eficiente, pero al mismo tiempo una vulnerabilidad en esa homogeneidad, bueno, puede tener un impacto mucho más masivo, ¿no? Y exponernos de otra forma, ¿no? A nivel del incidente, decíamos, el concepto de qué tan infeccioso es, en definitiva, qué tanto se puede propagar a lo largo de toda esta interconexión, la capacidad de destrucción y qué tan sofisticado puede llegar a ser. Es otro concepto muy importante y que lo hace diferente al ciberriesgo de otros tipos de riesgos sistémicos, y es la voluntad del atacante, ¿no? Es decir, el foco, la dedicación, el esfuerzo, que en muchos otros tipos de riesgos sistémicos se piensa mucho más en fallas, en fallas técnicas, en escenarios vinculados a la naturaleza, y de alguna manera ese actor, que en este caso es el cibercriminal, no tiene la misma relevancia. En este caso, en el mundo de la ciberseguridad sí, obviamente, y eso puede llegar a generar efectos mucho más importantes. Ahí, en el caso de Ucrania de hace unos años, obviamente el software fue especialmente diseñado para generar el mayor grado de distorsión posible en la economía ucraniana, y eso obviamente lo hizo especialmente sofisticado el ataque, especialmente diseñado. En otros escenarios de riesgo sistémico esto no está presente, ¿no? Entonces, bueno, esto un poquito a nivel teórico, conceptual, de las categorías, de los atributos, de los conceptos que participan en que en definitiva un ciberincidente se convierta en un riesgo sistémico que genere un efecto catastrófico. ¿Qué escenarios posibles tenemos? Bueno, un primer concepto importante es que los escenarios que podemos ver a nivel de ciberriesgo difieren en muchos aspectos de otros que podemos tener a nivel de otros tipos de riesgos sistémicos, ¿no? Por un lado, decimos la velocidad de propagación, ¿no? Es decir, un incidente cibernético, un incidente de ciberseguridad, se puede propagar a una velocidad altísima. En el caso de Ucrania, en un minuto se habían infectado todos los bancos ucranianos del mismo software malicioso, especialmente diseñado. La escala global, obviamente lo hemos visto en los últimos meses, años, ¿no? Cualquier noticia que quieran considerar, cómo un mismo software malicioso, un mismo ataque se propaga fuera de un sector, a nivel del país, a nivel de muchos países del mundo. No existen fronteras y el impacto sistémico también se hace cada vez más global. Y lo otro que decíamos es la intención, ¿no? El hecho de que hay actores que en definitiva tienen una acción y una dedicación y un esfuerzo y una intención de dañar, de atacar, de afectar
la economía, de afectar a ese sector en particular. Y eso obviamente genera escenarios muy diferentes, riesgos muy diferentes, y también nos obliga a tomar medidas muy diferentes a otro tipo de riesgo que podemos normalmente considerar, ¿no? A ver, algunos ejemplos que contaba, ¿no? El caso de NotPetya, los principales bancos ucranianos se vieron afectados en menos de un minuto, ¿no? Es decir, la interconexión a nivel de sistemas hizo que la velocidad de propagación fuera enorme, muy superior a otro tipo de incidentes, y imposibilitó en definitiva la tradicional respuesta humana de mitigar el daño, de contener el daño que se estaba provocando por ese evento. Cuando quisimos darnos cuenta ya estaba en definitiva con un efecto masivo a nivel global, ¿no? Entonces esto lo vemos en el sector financiero, lo hemos visto también en muchos otros casos como el ransomware WannaCry, también que se extendió a centenares de países, decenas de miles de equipos a nivel global afectados en un periodo de tiempo muy, pero muy breve, ¿no? Entonces esa velocidad, ese alcance, ¿no? y esa dedicación nos presenta escenarios muy diferentes. Estos escenarios también se pueden, obviamente, extrapolar a otros sectores de la economía. Uno habla mucho del sector financiero porque en definitiva es donde a veces tenemos más ejemplos, donde también hay más bibliografía, donde hay más investigación, pero esto obviamente también se extiende al sector, por ejemplo, de la salud, que es un sector ampliamente atacado a nivel global, a nivel de hospitales, a nivel de distintos proveedores de servicios hospitalarios, laboratorios, que han sufrido distintos tipos de ataques, y hoy, si se quiere, en esa tendencia que tenemos, obviamente, a la historia clínica electrónica, a la digitalización de datos, a servicios de la salud ampliamente digitalizados, al intercambio de datos clínicos entre distintos proveedores, también se presentan, obviamente, posibles escenarios de riesgo sistémico que pueden afectar a muchos actores del sector de la salud. Hasta hace poco, tal vez, cada actor del sector de la salud era un poco un actor aislado del resto, pero esto está cambiando. El intercambio de datos se hace cada vez más común por distintas razones, por razones de servicio, preservando obviamente todos los aspectos de privacidad y de protección de datos, pero eso también genera escenarios posibles con un efecto sistémico en ese sector. En el sector, por ejemplo, de transporte, hoy pensemos en, por ejemplo, lo que es el GPS, que todos usamos en el día a día, tal vez para trasladarnos o para ir a una dirección. Bueno, esto que hacemos nosotros a nivel hogareño tiene obviamente un valor a nivel del transporte, a nivel global, del servicio de transporte ampliamente importante. En el caso de que un actor clave en ese tipo de servicio, como puede ser el GPS, tenga una falla, puede tener un efecto sistémico, un impacto importante para muchos actores de esa cadena, ¿no? Y bueno, cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio tal vez pensando en otros sectores en los cuales tal vez la falla de un actor o distintos eventos pueden generar un efecto sistémico, ¿no? En este cuadro vemos obviamente cómo a mayor cantidad de compañías afectadas y a mayor impacto de las compañías afectadas, obviamente estamos en ese cuadrante de riesgos sistémicos. En este caso, por ejemplo, lo que es la falla en el servicio de energía eléctrica a nivel global, que por ejemplo también en el caso de Ucrania, como ejemplo, también lo podemos poner como a consideración, que fue un caso concreto que pasó hace relativamente poco, ¿no? O la corrupción masiva de datos que afecta a muchísimos actores de un sector de la economía, que también genere dudas sobre el sistema. Imaginemos si nosotros tuviéramos dudas sobre nuestros estados contables o nuestros estados financieros en el banco, ¿no? Si por alguna razón hubiera un efecto contagio que generara una corrupción de los estados de cuenta a nivel del sector financiero, o imaginémoslo a nivel del sector de la salud, una corrupción masiva de nuestros datos de historia clínica, o a nivel crediticio, o una cantidad de eventos que podrían tener un efecto catastrófico por la corrupción de datos. Acá hay que considerar que muchas veces a nivel de noticias
Hoy, últimamente estamos escuchando muchísimos eventos vinculados a lo que es la fuga de datos personales, el robo de datos sensibles, la exposición de datos sensibles, y eso obviamente es un riesgo muy importante, pero normalmente tiene un efecto mucho más contenido en un actor, o algunos actores de ese sector. No tiene en muchos casos un efecto sistémico. Esto lo digo porque a veces escuchamos muchas noticias de ciertos tipos de riesgos, de ciertos tipos de incidentes de ciberseguridad que a veces generan mucha atención, pero su efecto sistémico es mucho más acotado o no lo tienen realmente. En cambio hay otros incidentes que tienen que ver con la disponibilidad de los servicios, que tienen que ver con la integridad de los servicios, con la integridad de los datos, con la confianza en ese sector, que a veces tal vez no pasan tanto en las noticias, que potencialmente tendrían un efecto mucho más catastrófico a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué queríamos hablar hoy del caso de Swift, más allá de nuestra deformación profesional que a nivel de DataSec podemos tener, porque es algo que venimos trabajando en la región? Es también porque es un ejemplo, en definitiva, de un sector en lo que tiene que ver con el sistema financiero global, que ha sido puesto a prueba, en definitiva, por distintos tipos de ataques que han ocurrido en los últimos años, que lo ha obligado a actuar, a tomar una respuesta integral de todos los actores vinculados al servicio de pagos interbancarios a nivel global. Esto mismo lo vemos también en otros sectores dentro de los servicios financieros y fuera de ellos. A nivel de casos en el sistema financiero, bueno, ahí tenemos el caso del Banco Central de Bangladesh hace unos años, que efectivamente existió un robo, ¿no?, de 80 millones de dólares luego de afectar una vulnerabilidad en la red del banco que le permitió explotar una conexión con las terminales de SWIFT y a partir de eso generar giros a nivel global. Tenemos otros hackeos a nivel de redes de cajeros automáticos, el caso aquí reciente en la región del Banco de Chile de 10 millones de dólares, el caso del sistema de pagos interbancarios de México, también de hace algunos años, que también generó mucha preocupación en todas las cámaras compensadoras de pagos de la región, porque en definitiva es un punto único de falla, es un actor clave, tiene una interconexión con todo el sistema financiero local en cada uno de los países, y su ciberseguridad pasa a ser un factor determinante para la seguridad de todo el sistema. Eso es algo que aquí en Uruguay se ha trabajado por parte de las cámaras, de los actores de los pagos interbancarios a nivel nacional, ¿no? Tenemos otros incidentes también a nivel global, muchos vinculados al sector financiero, que, a ver, es especialmente interesante por el valor de los datos que tiene, por la interconexión, por el grado de digitalización, y lo pone en una posición muy propensa a ser atacado por este tipo de escenarios. Algo que me parecía interesante analizar es cómo algunos incidentes muy recientes de estas últimas semanas, en definitiva, podrían haber sido muy diferentes y podrían haber también tenido un efecto mucho más sistémico de lo que uno a primera vista puede imaginar. Supongo que todos o muchos de ustedes habrán tomado nota del caso del hackeo de Twitter de hace algunas semanas, en el cual, bueno, cientos de cuentas de Twitter fueron, se robó el control, luego de haber hackeado a funcionarios de Twitter, y se robó el control de esas cuentas de Twitter, y se utilizó para algo, si se quiere, muy trivial, que fue un robo, ¿no? De buscar una estafa por medio de bitcoins, es decir, engañando a los seguidores de muchas de estas grandes cuentas para que enviaran su dinero a billeteras de Bitcoin. Pero lo cierto es que esto se podría haber utilizado de otra forma. Este ataque podría haber sido muy diferente, y podría haber tenido ramificaciones mucho más importantes, afectando la confianza en un sector de la economía, afectando a distintas empresas en particular. Y en definitiva vemos como un actor, que en definitiva es una empresa que tiene un rol determinante a nivel del envío de mensajes a nivel global,
podría haber tenido un efecto mucho más importante a nivel global del que tuvo el caso en particular, ¿no? Podría haber pasado inadvertido, tal vez por más tiempo, podría haber sido mucho más sutil, con efectos tal vez mucho más importantes para algunas empresas, para algunos países, a nivel global. Y otro caso de las semanas pasadas es el caso del hackeo de Garmin, una compañía muy importante a nivel global, una empresa del Fortune 500, que, si se quiere, lo que tiene más allá del hecho de que haya pagado, que todo indica que pagó $10 millones por medio de un intermediario para obtener las claves de descifrado del ransomware que lo afectó, un ransomware especialmente diseñado para afectar a esta empresa, una gran empresa a nivel global. Lo que tiene también de preocupante es que vemos escenarios de ataque cada vez más importantes, cada vez más y mejor diseñados, que cada vez afectan a actores más importantes de la economía a nivel global. Garmin es una gran corporación, una gran empresa que factura billones de dólares a nivel mundial y que fue víctima y seriamente impactado por este caso. Entonces, esto genera la preocupación de cómo esto en definitiva puede seguir escalando a nivel global, generando incidentes cada vez más impactantes, ¿no? Entonces, este es un escenario que nos preocupa, es un escenario que nos debe obligar a actuar. Existen muchas vulnerabilidades en muchos sectores de la economía a nivel mundial. Que están viendo en pantalla, hoy les comentaba, la Unión Europea tiene un comité de riesgo sistémico y un comité de riesgo sistémico vinculado al ciberriesgo. El año pasado hizo una encuesta en muchísimos países de la Unión Europea, identificando cuáles eran las vulnerabilidades más comunes, más extendidas a nivel del sistema financiero, y encontró vulnerabilidades muy importantes, por ejemplo, referidos a una insuficiente control de los proveedores, ¿no? Y de la cadena de abastecimiento. Ese es el primer punto que aparece acá, ¿no? Una inadecuada ciberhigiene, que es ciberhigiene, de seguir buenas prácticas en materia de ciberseguridad por parte de las instituciones financieras, un ineficaz testeo de los procesos, de la seguridad, de la tecnología, de las personas, todo el mundo de hack kinético, de escaneo de vulnerabilidades, de auditorías periódicas, una debilidad en los procesos de auditoría interna y de auditoría externa, ¿no? Que en definitiva expone a todo el sector financiero. Acá se ve en este cuadro como el más importante, el más extendido, ¿no? La insuficiente supervisión de las terceras partes de la cadena de abastecimiento. Entonces, ese es un concepto importante que yo quería tener en consideración, porque en definitiva es un poco lo que queríamos hablar hoy, el mensaje final que hoy queremos también dejar, que va en ese sentido, ¿no? La importancia de supervisar a todos los actores de nuestra cadena de abastecimiento, a todas las partes interesadas, ¿no? El contar adecuadas auditorías de nuestra empresa y de todos los actores de nuestra cadena de abastecimiento, el realizar pruebas periódicas, testeos periódicos de los procesos, de los sistemas, de la tecnología, pero no solo de nuestra empresa, sino de todo el sector al cual pertenecemos, ¿no? Y ese es un concepto muy, muy importante. Entonces, bueno, a ver, para ir finalizando con algunos conceptos, es decir, hoy decíamos, bueno, ¿por qué queríamos hablar de SWIFT? Hay muchos marcos de referencia que han dado respuesta al riesgo sistémico en el sector financiero, que si se quiere es el mejor ejemplo que tenemos hoy para compartir. Todos conocemos tal vez el caso de PCI DSS, que es un marco de ciberseguridad para el sector de las tarjetas de crédito, que claramente viene trabajando hace muchísimos años en la ciberseguridad y en la seguridad de la información de ese sector. El caso de SWIFT es un marco de ciberseguridad que SWIFT como corporación le exige a todos los bancos del mundo cumplir para que un incidente en ese banco no se propague a toda la red de pagos interbancarios a nivel global. A nivel de IOSCO existen marcos de referencia para las bolsas de valores a nivel global. Tenemos marcos como el CIS 20, es decir, los 20 controles críticos del Center for Internet Security, que también es ampliamente utilizado a nivel mundial como marco de referencia para un sector.
Y algo que encontré un poco recientemente es el Cyber Risk Institute, es una institución relativamente reciente, creada por el Foro Económico Global, con la participación de grandes actores a nivel global, que está trabajando en desarrollar un marco común de buenas prácticas en materia de ciberseguridad para trabajar en el sector financiero. Uno de los problemas que se ha planteado en los últimos años es la proliferación de muchos marcos diferentes, ¿no? De diversos marcos de referencia que al final dicen, bueno, ¿cuál es exactamente el que tengo que seguir en mi sector, en mi empresa, ¿no? Cuando tengo el marco de ciberseguridad basado en el NIST, si es una organización pública aquí en el Uruguay, cuando tengo el SWIFT, si soy un banco, pero además tengo que cumplir con el Banco Central del Uruguay o la Superintendencia de Bancos de algún país del mundo. Eso ha generado ciertas, digamos, dificultades, y este caso que les decía, el Cyber Risk Institute, está desarrollando un marco que busca ser un marco integrador único para el sector financiero. El caso de SWIFT en particular, decíamos, nosotros queríamos charlar porque es un marco que estamos trabajando, es un marco que afecta a todo el sector bancario a nivel global, es un conjunto de buenas prácticas importantes que todos los bancos del mundo deben de cumplir. Desde hace ya varios años viene escalando este marco, se vienen agregando requisitos. La diferencia sustancial a partir del 2020, que se postergó al 2021, es el hecho de que tienen que hacerse auditorías internas o externas que deben de ser enviadas al SWIFT por parte de todos los bancos del mundo. Y algo interesante, y es el SWIFT también puede informar al regulador de cada país del mundo en el caso de que algún banco no esté a la altura de los requisitos que el SWIFT ha desarrollado a nivel global. Esto es algo que para aquellos de ustedes que están hoy escuchándome, que pertenecen al sector financiero, al sector bancario, les aplica desde hace varios años como una autoevaluación. La diferencia central en este año 2020, que se corrió para el 2021, es el hecho de tener que llevar adelante una auditoría de cumplimiento por parte de la segunda línea o la tercera línea de defensa, o una auditoría externa de cumplimiento con este marco. Voy un poco rápido porque ya estoy sobrepasado un poco del tiempo por lo que estoy viendo. Supongo que si estuviera en forma presencial alguien me estaría tirando miradas y números de que me estoy pasando del tiempo. Entonces, bueno, este es un marco, en definitiva, de controles de ciberseguridad para el sector financiero, específicamente los bancos, y que a mí me parecía un caso interesante como ejemplo de cómo un sector o un subsector dentro del sector de servicios financieros está atacando de forma conjunta el ciberriesgo. Lo mismo vimos con el mundo de las tarjetas de crédito, lo mismo vemos en otros marcos aplicados a nivel de gobierno, aquí en Uruguay o muchos países del mundo que tienen, o de América Latina, que tienen su estrategia en materia de ciberseguridad. Es algo que debemos de tomar como ejemplo y seguir extendiendo en muchos otros sectores de la economía, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando, debemos de trabajar en gestionar el ciberriesgo sistémico de forma conjunta, ¿no? No solamente como empresas aisladas, ¿no? Sino actuando con nuestros proveedores, con el regulador, con nuestros pares, con nuestra competencia, con otros actores relevantes del sector al cual participamos, desarrollando marcos de referencia, compartiendo información, teniendo una estrategia común de respuesta a un ciberincidente que pueda afectar a todo el sector, teniendo una estrategia de continuidad operativa, desarrollando capacidades de resiliencia dentro de nuestro sistema, de holgura, de espacio que permita que esa interconexión no nos haga, en definitiva, vulnerables a un incidente muy importante por esa complejidad técnica, ¿no? Y en definitiva también trabajar de forma conjunta en el monitoreo conjunto de las amenazas, de las vulnerabilidades, del nivel de riesgo, como decíamos, compartiendo información, generando una gobernanza a nivel del sector
también un aspecto importante es definir los actores y quién es el propietario del riesgo sistémico, ¿no? Y que esos actores actúen, que obviamente ahí entran los reguladores y otros actores relevantes de cada sector para, trabajando en conjunto, evitar que en definitiva un incidente que podría haberse visto contenido genere un efecto mucho más catastrófico para todo el sector. Y bueno, ese era el tema que, a ver, creo que los 45 minutos o 50 minutos son un poco compactos. Pido disculpas por aquellos que les haya explotado un poquito el tema. A ver, estuve viendo la presentación anterior de Lisbeth, que me encantó, me pareció sumamente interesante y sumamente amena y divertida. Bueno, después vine yo, les pido disculpas. Bueno, espero que el tema les haya parecido interesante y en definitiva el objetivo es invitarlos a la acción de forma individual como actores de un sector de la economía, trabajando en conjunto con todas las partes interesadas, involucradas para la ciberseguridad de ese sector. La verdad que excelente la charla, Reinaldo, muy interesante. Damos lugar para responder algunas preguntas, ¿te parece? Sí, Algunas respondiste, pero capaz que hay algún espectador que tenga alguna inquietud. Damos lugar a, bueno, si alguien quiere escribir alguna... Creo que había una pregunta consulta con respecto a lo que es la fintech, un poco hoy más temprano, una pregunta, y en realidad sí hay hoy un trabajo que se está desarrollando a nivel internacional de desarrollar marcos de referencia de ciberseguridad que también englobe a la fintech, reconociendo sus particularidades, ¿no? Y también definiendo niveles de madurez y definiendo distintos tipos de perfiles de los requisitos técnicos que deben de cubrir este tipo de actores, que tal vez en muchos casos no son actores que tengan un rol central para un sistema, pero bueno, son actores que se están sumando y que también debemos desarrollar buenas prácticas de ciberseguridad para que nos cubran todos los actores del sector y no genere también desconfianza en el sector financiero o en el sector que esté, ¿no? Aquí tenemos una preguntita más. Bueno, esa era la pregunta que hacía Enrique Moore, pero ahora Marta Fonseca nos pregunta, dice, ¿dónde debe darse el entrenamiento o actualización del personal para prevenir ciberataques de impacto sistémico y en qué áreas? Bueno, a ver, creo que uno de los temas que también se plantea a nivel de marcos de referencia es obviamente el trabajar en la gobernanza, en la gestión de riesgos, en el desarrollo de capacitación a nivel de cada empresa en materia de ciberseguridad. Y creo que en definitiva también es en las áreas de riesgo operativo y las áreas de ciberseguridad de las organizaciones, a veces actúan como cajas estancas, ¿no? Un poco aislados de otros actores de su sector, sin compartir información. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar, el compartir mucha más información, el compartir conocimiento, el hacer análisis conjuntos. Y bueno, creo que este concepto de educar tiene que ser en muchos de estos actores, ¿no? Las áreas de riesgo, las áreas de ciberseguridad o seguridad de la información, y también, ¿por qué no?, a nivel de los reguladores, para que también tengan sean un actor importante en impulsar este tema, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, de nuestra parte, un honor tenerte, Reinaldo. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que, como te decía recién, más que interesante. Muchas gracias. De nuevo. Bueno, un gusto como siempre participar, y bueno, este año más que nunca queríamos estar junto al SIGRA, junto a la ISACA, y bueno, la verdad que también encantado de ver tanta gente conectada de diversos países de la región. La verdad que sí. Bueno, justo eso es algo que quería comentarles, que bueno, que el evento nosotros estamos considerando que está resultando muy bueno. Nos está saliendo bastante fluido, por decirlo de alguna manera,
Y algo que queremos agradecer es a la cantidad de gente internacional, o sea, por fuera de Uruguay que está como espectador, ¿no? Tenemos gente de Perú, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Paraguay, seguramente se me pierda algún país de por medio, pero la verdad que la cantidad de espectadores internacionales que estamos teniendo nos llena de orgullo, ¿sí? Nos llena de orgullo. Estamos teniendo un promedio de espectadores simultáneo constante en el entorno de las 100 personas permanente, o sea que desde el capítulo de Isaca, agradecer bueno, a todos los espectadores que están ahí escuchándonos y aprovechando el conocimiento y bueno, las experiencias de todos los speakers, o sea que un fuerte agradecimiento hacia ellos, ¿no? También. Bien. Bueno, un gusto y bueno, quedo a las órdenes por cualquier información, cualquier consulta, cuente con nosotros. Gracias, Reinaldo.